¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias, como siempre, por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra con el único propósito de compartir con usted la palabra de Dios escrita. Comenzamos, es el año 2022 y este es el primer mensaje de este año para la gloria y para la honra del Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy, el Shaddai, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que será, el Dios eterno. A Él sea toda la honra y toda la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén. Gracias, como siempre, por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. Hoy estaremos reflexionando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15. Vamos a comenzar esta reflexión en el versículo número 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo exhorta a todos los creyentes, exhorta a los hermanos amados, exhorta a aquellos hombres y mujeres que tomaron la decisión de rendir su vida a Jesucristo, de seguir los mandamientos de Dios y de ser guiados, por supuesto, por su Espíritu Santo. Y les dicen que el trabajo que hacen en la obra del Señor no es en vano, ya sea que usted sea apóstol, evangelista, pastor, maestro, predicador, misionero, cualquier actividad que usted desarrolle en la comunicación del evangelio para fomentar o para procurar o para traer el reino de los cielos delante de alguien, el apóstol Pablo le está diciendo que su obra no es en vano. Así es que por favor continúe. Pero vamos a ver de qué se trata este capítulo. En los primeros versículos la Biblia comienza diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenemos la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Escritura habla acerca de Pablo y dice la Escritura que Pablo fue encomendado como apóstol para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles son todos aquellos en el mundo entero que no son descendientes de Israel. O sea, aquí hay una división muy marcada, es Israel y sus descendientes y el mundo entero. Todo el resto del mundo es considerado como gentil, de tal manera que nosotros como gentiles, los que no somos descendientes de Israel, tenemos un solo apóstol, es decir, un solo hombre que comunicó la doctrina íntegra de Jesucristo. Este es el trabajo del apóstol Pablo, ministrar las enseñanzas de Jesucristo de forma íntegra al mundo entero, a diferencia del apóstol Pedro, que fue enviado a los judíos. Bien, este evangelio trata de creer en Jesucristo, única y exclusivamente en Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo, entonces creemos en su palabra. Y si creemos en su palabra, entonces esa palabra tendrá el cumplimiento perfecto de cada cosa que leamos, de cada palabra que leamos, con puntos y con comas, conforme está escrito, conforme hayamos creído a este evangelio, que no es sino buenas noticias. Entonces el apóstol Pablo sale al mundo a dar buenas noticias de arrepentimiento, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Si nosotros continuamos con este capítulo, entonces nos encontramos
que después el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Es decir, que el capítulo 15 de primera carta a los Corintios es un capítulo vertebral, es un capítulo esencial en la vida de los creyentes. Primero, puntualiza, es decir, que comienza de una forma muy firme diciendo que del evangelio del que él está hablando es el evangelio de Jesucristo. Él está transmitiendo todo lo que Jesús hizo y dijo. Bien, entonces no hay ningún otro evangelio y no hay ningún otro apóstol encargado para los gentiles. Por eso él es muy puntual y así comienza el capítulo 15. Luego, este capítulo habla acerca de la resurrección, porque se escuchó que algunos dijeron que no había resurrección. Entonces esto trajo confusión en medio de los creyentes y viene el apóstol Pablo y aclara. Y comienza diciendo que si no hubiera resurrección, entonces nosotros en vano hemos creído. Somos tenidos en poco o en nada porque nos han hablado acerca de la resurrección y sin embargo no existe. Pero el apóstol Pablo aclara y dice que la resurrección es tan real como lo fue Jesús en nuestro mundo. Fue tan real Jesús en nuestro mundo que el mundo divide su era en antes de Cristo y después de Cristo. Bien, entonces él explica acerca de la resurrección, él da señas puntuales, él establece un punto doctrinal acerca de la resurrección sin lugar a dudas. Luego, a partir del verso 45 en adelante, él explica cómo será la resurrección. Usted debe leerlo, por favor. Debe leerlo para que usted tenga la información de la fuente. Para que usted no diga, yo lo escuché o alguien dijo. No, si usted lo lee, entonces usted puede decir de forma certera y segura que usted lo leyó y que usted lo creyó y que ahora usted tiene el evangelio de Jesucristo, usted dio ese paso de fe para arrepentimiento y luego como consecuencia el perdón de sus pecados y la oferta, la dádiva que Dios tiene para los creyentes es la salvación y la vida eterna. Bien, después del versículo 45, el apóstol Pablo explica cómo sucederá esta resurrección. Pero en los últimos versículos, digamos del 53 al 57, aparece algo que es muy importante en la vida del creyente. Y tiene que ver con el arrebatamiento. ¿Cómo es que sucederá esta resurrección si Cristo viene y aún usted y yo estamos en vida? ¿Qué es lo que sucederá? Porque los primeros versículos cuando hablan de la resurrección se refieren a cuando una persona ha pasado de la vida a la muerte. Está en un lugar de reposo, está esperando justamente la vida eterna, una resurrección después de la muerte que nos dará la vida eterna. ¿Qué pasa entonces con nosotros si habremos quedado vivos? Dice la Escritura que Él mismo vendrá por nosotros y seremos arrebatados para ser llevados con Él, para encontrarnos con Él en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Así es que en este día le pedimos encarecidamente que no deje de hablar del Evangelio de Jesucristo. Y cada vez que hable del Evangelio de Jesucristo, háblelo con certeza, háblelo con seguridad. Esta palabra que usted ha creído ha salvado su alma de condenación. Esta palabra que usted ha creído ha traído paz a su vida. Esta palabra que usted ha leído ha traído promesas a su vida. De tal manera que creyendo firmemente lo que ha leído, por favor, compártalo, porque hay muchos hombres y mujeres en el mundo entero que necesitan escuchar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la luz del mundo,
que Jesús es Rey y Señor sobre el mundo entero, porque a Él se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Y aún hay mucha gente en el mundo que necesita saber y conocer de todas estas cosas. Usted ya lo sabe, lo felicito. Siga así, porque como el apóstol Pablo lo menciona en esta carta, el trabajo que usted hace en la obra del Señor no es en vano. Siga, por favor. Dios le bendiga. Que tenga un feliz y bendecido 2022. Dios le bendiga. Hasta pronto.